Abrimos la sesión. El acta de la sesión cuarta queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión quinta está a disposición de los miembros de la comisión. Y no tenemos cuenta en el día de hoy, así es que ofrezco la palabra en temas varios. ¿No hay temas varios? Bien. Quiero informar a la comisión que la directora de Educación Pública está en este minuto participando de la última sesión del Consejo de Evaluación, por lo tanto no va a acompañarnos, pero va a estar presente como en otras sesiones Alfredo Romero, que es el director de implementación, y tenemos hoy día invitados a 4 directores de establecimientos educacionales, pero además hemos invitado al director del servicio, porque los 4 son además de servicio de Barranca, y hemos invitado además al director del servicio de Barrancas para que pueda también escuchar las exposiciones y darnos las opiniones o las respuestas que sea necesario. Están invitados el director de la escuela Melvin Jones, el del servicio local de Barrancas, son señor Juan Carlos Almendra, ahí está. Está el director de la escuela Paulo Freire, señora Gabriela Rubio, bienvenida. Gracias. El director de la escuela Federico Acevedo Salazar, don Juan Esteban Montero. Gracias. Y está también el expresidente del Consejo Local del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, don Dorian Tobar Flores. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Le voy a ofrecer la palabra entonces en primer lugar al director de la escuela, al señor Juan Carlos Almendra. Les voy a pedir a los directores que tratemos de encuadrarnos en una exposición de 10 minutos para poder tener tiempo luego de hacer las preguntas y sostener el diálogo que nos interesa a todos en la comisión. Don Juan Carlos Almendra entonces tiene la palabra. Okay, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero que nada para mí es un honor estar en esta reunión porque creo que en mis 45, 46 años de servicio, primera vez que tengo la oportunidad de exponer acerca de un poco de la educación en la cual trabajamos. Un poco de historia, podríamos decir que llevo en la comuna de Pudahuel desde el año 76 en adelante, ocupando diferentes cargos como profesor de educación básica. Mi título es profesor general de educación básica. Trabajé en educación de adultos. Trabajé en la escuela rural, fui director del colegio de la escuela rural del noviciado, que durante mi gestión se transformó en liceo humanístico científico. Fui coordinador comunal de educación extraescolar de la comuna de Pudahuel, a cargo de las actividades extracurriculares de cerca de 14.000 niños. Mi vida prácticamente, a excepción de 2 años, de todos mis años de servicio, la he realizado en Pudahuel. Entré trabajando para el servicio público, Ministerio de Educación. ¿Ya? Trabajé en la Corporación Municipal de Desarrollo Social después, a partir del año 81, el 1 de junio del año 81, que fuimos traspasados a la educación municipal. Y también después fuimos devueltos a la administración pública. Yo lo digo un poco entre paréntesis nomás, porque a lo mejor con un deseo, este deseo que teníamos los profesores de regresar a la educación pública, añorando un poco lo que era antes, pero la verdad de las cosas que nos encontramos con una situación en que todos teníamos que empezar a aprender de nuevo. La educación pública ya no era la misma que conocimos nosotros. Estoy en una situación, soy director del Colegio Melvin Jones durante 2 periodos consecutivos.
uno de los últimos elegido por la alta dirección pública y la anterior por un concurso realizado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel. Si bien es cierto, la educación pública comenzó con muchos tropiezos, muchos tropiezos. Yo lo tengo que decir. Yo creo que hubieron algunas situaciones que tuvimos que empezar a aprender todos de nuevo. La gente que comenzó a trabajar en el servicio público y nosotros, los que éramos administrados por este nuevo servicio público de educación. Las personas que nos gusta y tenemos de vocación ser profesor, creemos en la educación pública. Y creo que hemos crecido como educación pública también, ¿ya? Pero comenzamos a crecer cuando éramos de las corporaciones municipales. ¿Cuándo se había visto, por ejemplo, que en las escuelas tuviésemos psicólogos, en las escuelas públicas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, digamos, especializados, educadoras diferenciales? En la escuela donde yo trabajo, tengo un equipo multidisciplinario que atiende a todas las personas. Nosotros no hacemos ningún distingo con ningún niño. Somos absolutamente transversales para todos los estudiantes de la comunidad de Pudahuel. Mi escuela tiene un índice de vulnerabilidad de un 94%. Recibimos esa escuela con 210 alumnos más o menos, y en estos momentos tenemos 470 alumnos. Entregamos de todo. Yo no podría decir en estos momentos, estimados señores de esta comisión, que a mí no me llegan las cosas de la educación pública. Sí me llegan, a mi escuela llegan. No sé si tengo una mejor gestión que los demás, no sé si les caigo más en gracia a la gente que hace las compras, pero a mi escuela llegan. Todo lo que es necesario en estos momentos para tener clases presenciales, cuidando obviamente, ¿no es cierto?, los contagios y todo eso, tenemos una bodega con todo el producto que necesitamos COVID para hacer clases presenciales. Material de oficina, útiles escolares para los niños, eso me llega, a mí me llega. Yo no podría decir, no, sabes que a mí no me compran nada, no, eso no. Hay cosas que no me llegan y que son responsabilidad, no sé si del servicio local o de la dirección general en cuanto a las glosas presupuestarias. Yo sinceramente no entiendo mucho de las glosas presupuestarias. Yo estaba acostumbrado a otro régimen de compras con la ley CEP. Nosotros le decíamos a la persona encargada de la ICEP de la corporación, señor, necesito, no sé, 4.000 cuadernos, y esa persona te compraba 4.000 cuadernos. Necesito equipos LED para las salas de clase y te compraba equipos LED porque estaba el dinero. Bueno, ahora no. Ahora tenemos que depender de la glosa presupuestaria. Yo hace más de 6 años que no cambiamos Norvus en las escuelas. No tenemos Norvus modernos que ni siquiera se puedan conectar a un televisor para poder, o a un LED para poder transmitir. ¿Por qué? Porque la glosa presupuestaria no lo permite. He pedido estantes para nuestra escuela. No, es que la glosa presupuestaria tampoco. Entonces, hay situaciones que sí, hay situaciones que no. Pero en la mayoría de los casos, a mi escuela donde yo trabajo, sí llegan las cosas. Compartimos, yo tengo la buena aventura a lo mejor de tener todo lo que necesitan mis estudiantes. Nosotros hace pocos días atrás, en la entrega de canastas, hicimos entrega de las canastas de la JUNAEP, hicimos entrega de una mochila para los niños y dentro de la mochila iban todos los útiles escolares que necesitan al menos para los 2 primeros trimestres. ¿Y eso de dónde salió? La ICEP. ¿Quién lo compró? El servicio local. Nosotros no podemos comprar. El servicio local lo compra. Pero a mí me llega. ¿Ya? A mí me llega. Hay situaciones que sí hubieron complicaciones. Al inicio del servicio local había errores en el pago de remuneraciones que se fueron subsanando. Yo creo que hay una gran particularidad en el servicio local que lamentablemente ha ido desmejorando a veces su imagen, que es el cambio de repente de personas. Entonces la persona nueva que llega comienza de nuevo a aprender otra vez. Y nosotros los directores o los directivos tenemos que empezar a conocer nuevamente a esas personas, ¿ya?
Pero tenemos situaciones que son muy positivas también. No todo es malo. Yo creo que nadie que trabaja por amor o por afecto en la educación pública pretende que las cosas salgan mal. Yo estoy a punto de retirarme ya. Yo comencé a los 20 años a trabajar en la educación. Tengo 67 años. 47 años de servicio voy a cumplir ahora en el mes de agosto. Y nunca me he sentido más feliz que en estos últimos años, cuando la educación pública tiene recursos para nuestros estudiantes, tiene recursos para nuestros trabajadores, nuestros asistentes de educación, nuestros profesores. Trabajé en la comuna de Pudahuel, en el sector del noviciado, sector rural de nuestra comuna. Cuando llegué en el año 2000 a ese colegio, no conocían los computadores los niños. Bueno, ahora ese colegio transformado en liceo tiene computadores, tiene tecnología. A lo mejor hay que renovarla, sí, todo el tiempo. La tecnología usted la compra hoy día y ya mañana está obsoleta. Hay que comprar, hay que invertir. El espíritu de la ley CEP es igualar las condiciones, si es posible, entre los niños pobres y los niños de familias pudientes. Eso es el espíritu de la ley CEP. Y muchas veces, eso no se cumple. En el traspaso de la educación de las corporaciones a los servicios locales, y creo, y yo lo dije y lo voy a volver a repetir, creo que nosotros, los profesores, los asistentes de educación de la comuna de Pudahuel, no deberíamos haber pasado al tiro. Estábamos absolutamente bien. Siempre respetado todos los derechos de los trabajadores. Nunca se nos atrasó un sueldo, un bono. Nunca hubo algún tipo de, llamémosle, alguna situación media tenebrosa con las platas CEP. Siempre fueron bien habidas. Y tuvimos que ambientarnos en esta situación nueva para nosotros, que románticamente pensábamos que volver a la educación pública iba a ser como antes, ¿ya? Sin embargo, no fue así. Estamos todos aprendiendo. Y yo insisto que quiero recalcar esto. En la escuela donde yo trabajo no nos falta nada para que los niños puedan aprender bien y para que nuestros profesores puedan enseñar mejor. Eso es lo que puedo decir, señor presidente. Muy amable, muchas gracias, don Juan Carlos Almendra. Le voy a ofrecer la palabra. Terminada la ronda de exposiciones, vamos a hacer la ronda de consultas. Le voy a ofrecer la palabra para tener directores a don Juan Esteban Montero. Don Juan Esteban, de la Escuela Federico Acevedo Salazar. Muy buenas tardes, ¿sí? Sí, por 10 minutos, don Juan Esteban, por favor. Muchas Yo le voy a gracias. avisar igual cuando estemos cerca. Muchas gracias. Honorable Comisión de Investigación de Educación de Cámara de Diputados. Soy un director que llega al servicio local a través de la alta dirección pública, con la misión de contribuir con mi experiencia a mejorar los distintos indicadores de calidad de una escuela humilde ubicada en Cerro Navia. Soy un defensor de la educación pública en sus últimos 15 años y de la creación de los servicios locales de educación, y espero que mi breve exposición entregue elementos relevantes que aporten a la mejora de la gestión de los recursos, en beneficio de los cientos de familias que confían aún en la educación pública. Como director asumí el compromiso de mejorar los indicadores de la escuela. Realizamos diagnósticos. Pudimos darnos cuenta que las escuelas necesitaban muchos recursos para seguir. Teníamos problemas de infraestructura, mobiliario, recursos tecnológicos, equipos descontextualizados. Fue entonces cuando la comunidad escolar empieza a exigir a los directores de que había que hacer algo. Fue así como empezaron las primeras demandas hacia la institución. Fue entonces cuando empecé a elaborar los distintos planes para obtener los recursos necesarios para responder a la exigencia de la comunidad. Con la experiencia de haber trabajado como director en una escuela municipal, comencé a gestionar recursos que contaban a nuestra disposición. Movámonos, plan de mejoramiento, proyectos de fundaciones incluso.
siempre con el entusiasmo de poder entregar a la escuela las condiciones básicas para poder seguir trabajando. A pesar del tiempo, me di cuenta que a pesar de que cumplía los plazos de entrega, presupuesto y el plan de compra del Departamento de Finanzas del servicio local, siempre habían meses de largos de espera. Y a veces recursos que llegaban y otros que no llegaban simplemente. Cuando empecé a indagar sobre estos procesos, me di cuenta de que la mayoría de las problemáticas relacionadas con la gestión de los recursos no dependían solo de mi acción, sino que y tampoco dependían de mi sostenedor, dependían incluso de agentes externos. Y en este caso los voy a mencionar. Primero, existían problemas con los proveedores de Chile Compra y Convenio Marco, que se negaban a vender incluso los productos de los servicios públicos debido a que se tenían deudas con ellos. Se demoraban mucho tiempo en pagar esas deudas anteriores y por alguna forma no había a veces stock. Eso nos perjudicaba permanentemente para poder identificar. Un ejemplo como bien simple, si uno necesitaba comprar clavos, tornillos, tablas para hacer una reparación, había que tener un IDE por cada uno de esos implementos y así poder comprar 3, 4 empresas que tuvieran el stock suficiente para poder comprar y adquirir estos recursos. Como ustedes comprenderán, los tiempos se alargaban muchísimo. Y eso demora a poder dar respuesta pronto a la comunidad. Las compras de licitaciones públicas son demorosas. Ya se debe cumplir con todo un proceso burocrático de 6, 10 firmas a veces. De acuerdo a la legalidad vigente, según el umbral de las UTM, lo que se hace cada compra sea generalizada, impidiendo que los recursos de reparación no lleguen antes de los 6 meses. Demasiado tiempo para la necesidad de la escuela. En lo práctico, quiero comprar 100 computadores, pero debo tener noción de todos los colegios, de los 77 colegios que se necesitan comprar, para poder decir vamos a hacer una licitación pública y esperar a los proveedores que puedan pelear esa licitación y poder tener recursos. También eso demora varios meses. Un problema complejo de la escuela son las famosas glosas presupuestarias, que también les mencionó nuestro director, ya que no conversa con las necesidades reales de la escuela, lo que hace que mi escuela necesite comprar mobiliario escolar y no tiene ítem para gastar. Necesitamos comprar computadores, no tenemos ítem para comprar. Necesitamos comprar, mejorar infraestructura y no tenemos ítem de gasto. Y eso hace que, por lo menos en la práctica, si nosotros queremos comprar computadores, nos lleguen 4 o 5 computadores porque las cosas no lo permiten. Y aquí estamos amarrados simplemente. Compramos 40 computadores para un universo de 540 estudiantes. O sea, de aquí a muchos años más vamos a poder tener algo para poder entregar verdadera tecnología a nuestros estudiantes, por lo menos tecnología del siglo XXI. Los tiempos de la DIEPRES, en términos de adaptación y cambios en la distribución de los recursos y las glosas presupuestarias, es sumamente indignante cuánto tiempo se demoran en poder armar un certificado para que te puedan acreditar y decir, hoy se puede adaptar o no adaptar. Creo que eso también es un nudo crítico que hay que resolver. Y eso no depende no solamente de nosotros, tampoco depende de nuestro sostenedor, sí depende de los que están arriba también dirigiendo. Los tiempos del COMPIN, frente a los recursos humanos. Tenemos funcionarios que tienen entre 4 y más años de licencia médica y que impiden que tengamos presupuesto para poder tener funcionarios de reemplazo y cumplir demanda interna como lo han mejorado, ¿cierto? Mejorando los aprendizajes como nos exige la ley. No es posible que tengamos tanto tiempo para poder contratar y sigamos gastando recursos que hoy día no tenemos. Recursos para pagar finiquitos y bonos de retiro a los docentes que hoy se encuentran en la escuela, que están certificados por enfermedades de base y que no los podemos ni siquiera reemplazar. Faltan recursos para de una vez por todas poder dar ese espacio para que los funcionarios que ya cumplieron su labor puedan retirarse y poder generar, ¿cierto?, más flexibilidad de los recursos, por lo menos en recursos humanos. Tenemos la mayor voluntad legislativa, queremos también, he notado que se necesita una mayor voluntad legislativa para permitir mayor flexibilidad de los tiempos de distribución de uso de los recursos en la escuela y servicios locales, ya que si no se ejecutan dentro de un periodo, sabiendo todo lo que se puede demorar en licitaciones, hay que entregar los recursos al año siguiente. A diferencia de las comunas y de las corporaciones y de los DAN, que todavía ellos pueden mantener un pozo acumulado de un año a otro y poder seguir construyendo y poder trabajar. A diferencia de nosotros, que se obliga a devolver y así no podemos contar con un recurso. Y más encima se nos castiga el año siguiente con menos recursos por no haber gastado el presupuesto nacional otorgado. Creo que eso es un elemento clave para poder seguir avanzando en las propuestas de nuestra educación pública. Estimada comisión, compuesta por honorables diputados, mi testimonio no tiene el ánimo inquisidor hacia los deberes del servicio local y en materia de gestión de recursos.
sino que se debe avanzar hacia la modernización del servicio local y también del Estado. Creo que hoy día tenemos un tremendo desafío. No puede ser que en las instituciones públicas, que escuelas, que operan de otras lógicas, sea la misma lógica de cualquier tipo de ministerio. Creo que hoy día se necesita legislar en torno a la modificación de algunos artículos de la ley presente que nos permitan, ¿cierto?, desarrollar esta flexibilidad y poder contar de una vez por todas con los recursos que necesitan las escuelas públicas de hoy. Creo que la educación pública es algo que nos mueve. Estoy convencido que nosotros llegamos a levantar la educación pública y creemos que es la mejor opción en relación a lo que había. Eso, gracias, don estimado honorable diputado. Muchas gracias. Muy amable, don Juan. Le voy a ofrecer la palabra a... Dame un segundo. A don Dorian Tovar y después a la señora Gabriela Rubio. Don Dorian, ex presidente del Consejo Local del Servicio Local, tiene la palabra. Muchas gracias. Es un honor dirigirme a esta honorable mesa y a los comensales. Y quiero hacerlo considerando que yo ahora pertenezco al Servicio Local de Educación Pública de Barranca y nuestro ánimo bajo ningún aspecto y bajo ningún punto de vista de emitir juicios de valor frente a lo que es la implementación y las acciones del servicio local. A mí me invitaron simplemente para emitir algunas consideraciones como ex representante democráticamente de los directores y ex presidente del Consejo Local. Estamos muy claros que la implementación comprende diferentes órganos del Estado, mucho más aún en donde, a contar del año 2020, los tiempos de la crisis pandémica se ha hecho bastante más complejo. Pero sin lugar a duda creemos que esta implementación hubiese sido mejor la bajada si se hubiese considerado más a los equipos directivos y a los equipos técnicos, que son los que saben fehacientemente las realidades de cada una de las unidades educativas, especialmente en las materias de infraestructura, que en lo individual, como ex director de la Escuela Pablo Freire, sí se hizo inversión, recursos tecnológicos y para mí lo más relevante y lo más importante, que es la gestión pedagógica. Pero esta gestión pedagógica bajo una mirada de planificar con acciones que apunten al desarrollo de la educación del siglo XXI, siglo que será recordado sin lugar a dudas por el siglo de las neurociencias. La educación pública para el siglo XXI requiere indudablemente de nuevos desafíos procedentes de las fuertes transformaciones que los honorables diputados saben mucho más que nosotros seguramente, sociales, económicas y culturales que está experimentando una sociedad convulsionada, una sociedad diversa, una sociedad que es más integral o debería ser más integral. Entonces es preciso, por tanto, repensar el sentido de los procesos educativos, de las demandas contradictorias que sobre ella recaen. Dentro de la estructura organizacional, el foco en la gestión pedagógica, el servicio local tiene que presentar un modelo pedagógico digital, ¿no es cierto?, para unificar un criterio común y hacer la bajada de acuerdo a la necesidad de cada establecimiento, con distintas realidades, pero sí con un alto índice de vulnerabilidad. Entonces, las miradas de los directores, que en este sentido existe un tremendo déficit, porque no se visualiza una propuesta de un modelo que apunte al mejoramiento de la calidad de la educación del siglo XXI. Como que se mantiene el añejo modelo convencional tradicional, que más que un aporte provoca un daño al desarrollo integral de los estudiantes. Se limita bastante el desarrollo de los estudiantes porque se ha ido perdiendo un poco la creatividad. La Revolución Pingüina lo dijo en una oportunidad. Más de lo mismo. Más preocupante aún es que no se consideran, por lo menos en el año 2020, o no se consideraron las mesas de trabajo conjuntas con los equipos directivos.
de los establecimientos que conforman el territorio. Tampoco se dio cabida a las propuestas de los actores que conducen los establecimientos educacionales que conforman el territorio. A modo de ejemplo, hubieron conversatorios con temas muy relevantes y muy interesantes, pero nunca participó un director, a pesar que hubieron propuestas concretas, fundamentalmente en lo que se refiere a la educación emocional y a la neuropedagogía cognitiva, pero no se consideraron. Lo más preocupante es que se plantea a los directores que se perdió la autonomía directiva. Eso es serio. Y peor aún, la autoridad. ¿Por qué la autoridad? Porque en este minuto prevalecen las asociaciones gremiales y sindicales. Todos sabemos que la vuelta a clase al final de cuentas o al final del día la iban a tomar los apoderados, pero se dio y se siguió. Pero es súper importante que entender que la educación es responsabilidad de todos y nadie se puede arrogar esta noble tarea de educar. Tiene que ser un trabajo cooperativo que es mucho más integral, en donde los directores están con la amenaza latente de acusaciones de los sindicatos sin base jurídica administrativa y pueden llegar a sumario administrativo. De hecho, tienen aún un director sumariado desde hace 2 años que no termina por acusaciones de algunos auxiliares que son pertenecientes a sindicatos. Se perdió el protagonismo en la toma de decisiones. En cuanto a ejemplo, la dotación docente, que por ley los directores deben participar en las contrataciones, porque ellos tienen que visualizar el perfil que se requiere para contratar a esos docentes para cada establecimiento. La gestión de recursos y los ingresos por proyectos y programas, por retención, movámonos, la ICEP, es complejo, es complicado que el año 2020 se hayan perdido 2 proyectos de una gran cantidad de dinero que iban en beneficio directo de los estudiantes vulnerables. Yo debo manifestar, sí, que Cerro Navia con este traspaso ganó. Pero hasta cuando yo conduje la escuela Pablo Freire, nosotros éramos una carga, era una mochila adicional. Y Cerro Navia se utilizó en varias instancias como para ser como un escudo de todo el gasto que ejercía. Y es cierto, es un gasto tremendo. Nosotros no teníamos ni siquiera una resma de papel. Y todo fue gracias a la gestión de los integrantes de esa comunidad educativa. E inclusive está la señora Gabriela, que fue la jefa de técnica que yo mantuve a cargo del cargo, que su padre nos ayudó también para sacar fotocopia para las pruebas. Ese es como un dato de la causa nomás. Las remuneraciones, nosotros peleamos mucho que las remuneraciones, ¿por qué usaban los recursos CEP para pagar las remuneraciones? Y eso, creo yo, los juristas saben mucho más que yo frente a eso. Es un problema administrativo serio. Las aprehensiones en los concursos de directores del año 2020. Hubo mucha aprehensión, me manifestaron, cuando se eligió la comisión de los dos últimos concursos, de los cuales ustedes pueden solicitar el video de cómo se eligieron los 2 representantes, que por rara coincidencia, cosa que a mí no me compete, porque yo pedí el video para mandárselo a los directores, hubieron algunas cosas medias que les llamó la atención, a lo menos. Yo no imito juicios de valor, lo dije. Referente al desarrollo profesional docente, en este sentido, debemos decir que se aprecia una gran variedad de prácticas educativas. Están circunscritas al aula, que es el modelo de clase, ¿no es cierto?, y a la unidad educativa, que sin lugar a dudas las diseñan los equipos de gestión con sus directivos, con la única intención de mejorar la calidad de la educación, pero no hay algo que esté unificado en ese sentido. Y eso todo busca el mejoramiento. No hay una propuesta territorial consensuada y con un sello que distinga la educación pública. Tal como dije antes, se mantiene el modelo de la escolarización y esto provoca el abandono y la deserción de los estudiantes, porque lo que dije, se aburren. Debe cambiar. Para ello se requieren capacitaciones de acuerdo a las necesidades de la educación, a las necesidades de los establecimientos, no al arbitrio, ¿no es cierto?, de algunas universidades, que seguramente yo no mido intención, yo creo que siempre hay buena intención, pero el cambio tiene que ser, el paradigma tiene que cambiar, y en eso no hemos visualizado, porque no podemos hacer solamente una declaración de propósito de mejorar la calidad de la educación pública, pero veamos, pongámonos de acuerdo que vamos a entender
por calidad, ¿se fijan? Por lo tanto, en ese sentido creo que la bajada está al debe. Yo creo que lo que hemos conversado en las reuniones que yo logré citar con los directores, porque reuniones de directores no tuvimos, yo por lo menos no asistí ninguna el año pasado, todas estas inquietudes, porque yo creo mucho en el principio de lealtad. Pedí reunirme con el director ejecutivo en muchas ocasiones, con los dos últimos jefes de gabinete que tuvo y nunca me la concedieron. Porque yo creo que el principio de lealtad parte va también por decir lo que uno siente y lo que uno piensa en el lugar que corresponde. Y esa fue mi característica, pero eso después me pasaron, no sé si me pasaron la cuenta o no. Nunca la pude lograr. Nunca la pude lograr, inclusive tampoco en gestión pedagógica. Yo hice siempre ofrecimientos, a la directora les mandaba escritos, les mandaba webinar que yo dicté por mejoremos.cl, inclusive uno para México, sobre la neuroeducación, sobre contención emocional. Pero no era importante, no era relevante, no era interesante. Pero bueno, 46 años de servicio, igual que el director Juan Carlos Almendra, no calzó nomás esto. Por eso decimos que era importante la distribución del poder de decisión. Creo que esto se tiene que hacer en conjunto. Todo lo que usted invierta en educación tiene que hacerse en conjunto, no arbitrariamente. Es decir, ¿cuáles son las necesidades para que demos respuesta al mejoramiento? Ahora, para terminar, en relación al Consejo Local, yo les sugiero, yo les pido, en beneficio de la honestidad y de la transparencia, porque esto es público, que ustedes puedan solicitar las actas de las reuniones y los videos de las reuniones, porque en la tercera reunión nosotros autorizamos que sí lo grabaran y se puede publicar. Porque no hay nada que esconder. Y siempre fue la intención de apoyar la gestión del director ejecutivo. Y eso lo hicimos desde un principio. Yo creo que él se va a recordar cuando fuimos 5 directores a decirle que tienen cuenta con todo nuestro respaldo y nuestro apoyo. Porque eso es, yo creo que hay siempre, nos quedamos con la declaración de buenas intenciones, de propósito. Y ahí está la mejor evidencia. Nosotros fuimos conformados recién, llamados por el director ejecutivo, en julio del 2020. Y nuestro integrante ya estaba seleccionado del año anterior, de diciembre. ¿Se fija? De tal manera que allí se darán cuenta y cada uno puede emitir un juicio, una opinión, ¿ya? Pero el profesor Juan Carlos, director Juan Carlos Almendra, se puede recordar muy bien de que la opinión generalizada de los integrantes de esa comisión era que no éramos tomados en cuenta. Había un término bastante jovial en ese sentido, éramos como un arroz graneado, era que estábamos ahí por cumplir nomás. Eso dolió, más que molestar, dolió mucho. Don Dorian, estamos ya sobre el tiempo para que pueda... Y termino con realidad, esto. Por lo tanto, ok, en definitiva, no fuimos considerados en lo absoluto y todas las propuestas que nosotros hicimos, el director ejecutivo dijo que eran interesantes, pero no las iban a considerar para el PEL 2021. Muchas gracias. Gracias, don Dorian Tobar. Finalmente, le ofrezco la palabra a la directora Gabriela Rubio. Está con el silenciado, Gabriela. Muy bueno, ahí sí, muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación y los saludo a todos muy cordialmente. Quiero primero contarles quién soy yo. Yo soy docente de hace 20 años de la Municipalidad de Cerro Navia. Luego en la misma escuela Paulo Freire, hace 7 años que soy jefa técnica. Y a contar del 1 de marzo me solicitaron que asumiera el interinato en virtud de que hay un concurso público en curso para el cargo, en el cual yo estoy participando y que en vista de cómo se ha dado el concurso, he visto la total transparencia de este concurso, que es de alta dirección pública, en donde hay distintas organizaciones que están
a cargo de los concursos. Así que bueno, eso contarles que ya llevo un tiempo largo en la comuna de Cerro Navia. No sé quién de los directores mencionó, creo que el director Dorian. Para Cerro Navia, principalmente para nuestra escuela, fue un tremendo alegría, un tremendo descanso pasar desde el municipio al servicio local. Yo no quiero hacer tanta memoria para atrás, pero nosotros tuvimos situaciones pedagógicas y económicas, incluido cierre de escuelas, bastante complejas antes de ser traspasados al servicio. Por lo tanto, cuando a nosotros se nos informa que vamos a ser traspasados, para nosotros fue una tremenda alegría, porque sentimos que por fin íbamos a empezar a caminar por donde debiera ser, por el camino de la educación pública. Quería mencionar eso porque no hay que olvidar un poco la historia de dónde somos y de dónde venimos y cómo llegamos al servicio local. Si bien los 2 primeros años del servicio local fueron un poco difíciles, al tiempo yo me quiero centrar más bien en lo pedagógico, que es el ámbito en el cual yo me manejo mucho más. Y bueno, quiero contarles a ustedes que nuestra escuela principalmente ha ido en aumento de sus líneas de acción en lo pedagógico, en aumento. Nuestra escuela mejoró, cambió de categoría desde la insuficiencia en donde estuvo sumida muchos años, varios años, yo diría que más de 5 o 6 años, fue avanzando de categoría según la Agencia de la Calidad desde medio bajo, y hoy día nosotros con mucho orgullo podemos decir que estamos en el nivel medio y que estamos seguros que prontamente vamos a llegar a medio alto. Esa categoría la entrega la Agencia de la Calidad, y además también contarles que nuestra escuela, que por muchos años también no tuvo excelencia académica, este es el tercer año que se gana la excelencia académica y que la tiene. Es una escuela pequeña, que está en la población Sara Gajardo y que tiene alrededor de 260 estudiantes, todo un índice de vulnerabilidad muy alto, pero con las características y principalmente con el apoyo que hemos recibido este último tiempo, sobre todo del servicio local, hemos podido ir encaminando nuestro quehacer. Bueno, contarles que nosotros en términos de instancias de capacitación recibimos capacitaciones, tanto el equipo directivo, por dar solo un ejemplo, yo tuve una capacitación de perfeccionamientos de UTP. En la escuela propiamente tal, los docentes participaron de capacitaciones en el ámbito de evaluación, y también participaron asistentes de la educación en apoyo al aula, y bueno, en general todos, PIE, dupla psicosocial, participaron de las redes de mejoramiento que se establecieron a través del servicio. Nuestra escuela participó en todas las redes de mejoramiento que ofreció el servicio local el año pasado. Así que creo que eso ha sido un impulso muy importante, porque por años nosotros no tuvimos capacitaciones en ningún ámbito. También fuimos apoyados a través de nuestros asesores, que son nuestra línea directa con el director ejecutivo. Si bien nuestra línea directa es el asesor pedagógico, que nuestra experiencia principalmente estos últimos 2 años ha sido bastante buena, él es nuestra línea directa con el director ejecutivo don Patricio, y además hay jefes de departamento con los que uno puede establecer relaciones, que yo he aprendido ahora en este tiempo que he hecho la subrogancia, a vincularme con estos jefes de departamento, los cuales de alguna manera logran solucionar y no se centraliza todo en un director que evidentemente por todo no alcanza a focalizar todo el esfuerzo, por más que quisieran solucionar problemas. También creo que se mencionó que mi escuela tiene un proyecto de intervención por más de 20 años, e incluso cuando la escuela pasó a GEC no fue mejorada su infraestructura.
y este año, bueno, a fines del año pasado en realidad, nosotros tenemos el proyecto de inversión y de reparación de nuestra escuela, en donde prácticamente la escuela se está interviniendo en su totalidad, baños, comedores, canchas de juego, etcétera. Todavía ese proceso está en anda y ya termina esta semana, así que para nosotros ha sido de verdad que un lujo que en todos estos años donde a veces no teníamos para comprar un vidrio, sí podamos hoy día decir que nuestra escuela está teniendo mejoras sustanciales. Yo no me quiero referir mucho a la entrega de recursos porque ahí principalmente los directores eran los que intervenían, pero sí quiero contarles que el año pasado se realizó un estudio del cual yo fui parte, de la percepción de cómo veía los funcionarios del servicio local, cómo veían en el fondo esta nueva mirada sobre el proceso pedagógico y los acompañamientos técnicos. Y en realidad estos datos, que son datos cuantitativos y cualitativos, de los cuales participaron 62 establecimientos, 41 liceos y entre colegios y liceos del territorio y además jardines infantiles, estas encuestas que iban destinadas a directores, jefes de UTP, subdirectores encargados de convivencia escolar, orientadores, dieron un total muy alto de satisfacción en la mirada institucional y en la reforma a la educación pública que estaba haciendo el servicio local. Ese informe está disponible, ustedes lo pueden solicitar. Este informe lo hizo Mario Uribe y el objetivo principal era conocer los equipos directivos y la percepción que tenían de los apoyos técnicos pedagógicos. Fue muy positivo, tenemos un alto índice de funcionarios que se conectan y que están satisfechos con todo lo que ha entregado el servicio local. También quiero mencionar que hay muchas de las situaciones, tanto en el ámbito pedagógico como administrativa, que son de arrastre. ¿Qué me refiero de arrastre? Que vienen desde los municipios y que traen los municipios de muchos años anteriores, principalmente Cerro Navia, y que son convenios sindicales que hasta el día de hoy es súper difícil poder deshacerse de ellos y poder avanzar en mejoras para todos y todas los funcionarios. También quiero mencionar que se trabajaron en mesas técnicas todos los directores o todos los que quisieron participar, en donde en el caso de nuestra escuela se trabajaron los reglamentos internos, especialmente con la Universidad San Sebastián, de revisión, análisis y reflexión de los reglamentos internos en general. Creo que estoy en mi tiempo, no quiero ser imprudente, pero sí quiero agradecerles profundamente la oportunidad que he tenido, sobre todo hablar de lo técnico pedagógico, que es lo que a mí me mueve, y contarles que, como dije en un principio, nuestros niños y nuestras niñas, que son lo que a nosotros nos mueven, han tenido un avance sustancial desde que somos traspasados al servicio local. Muchas gracias y un placer saludarlos a todos. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, quiero, antes de ofrecer la palabra, agradecerles a los 4 expositores. Ha sido muy interesante escucharlos y a continuación voy a ofrecer la palabra a los diputados diputadas para que formulen sus preguntas. Recordar que está presente también el director del servicio local de Barranca, don Patricio Canales, por si hay alguna pregunta también para él en relación a las exposiciones que escuchamos. Así que ofrezco la palabra. Presidente. ¿Ya? Diputada Girardi. Y parece que nadie más ha pedido la palabra. Pidió la palabra solamente hasta ahora usted, diputada. Ya. Voy a hacer una pregunta también, pero voy a esperar hasta el final. De acuerdo, presidente, muchas gracias. Bueno, agradecerle a los 4
a los 3 directores y a la directora subrogante que escuchamos hoy día, que creo que dan una mirada bastante amplia de lo que les ha tocado vivir, pero me gustaría que pudiéramos profundizar algunos temas, ¿no? Igual, con respecto a lo que planteaba el director Juan Carlos Almendra, bueno, él lleva muchos años en Pudahuel, por lo que señaló, claramente casi toda su vida profesional en la comuna de Pudahuel. La pregunta que me gustaría como plantear, porque él también es representante en el comité, en el consejo local, ¿no? Me parece que es representante, está a título en representación de los directores, como, no sé si como vicepresidente, no sé cuál es el rol que tiene actualmente y si todavía está, ¿no? Pero por lo menos dentro de los datos que yo tengo, él aparece como representante de los directores, ¿no? Y en ese sentido, también me gustaría hacerle una pregunta, pero voy a partir primero como su experiencia como director de Pudahuel, porque él nos decía que Pudahuel, y efectivamente es como la opinión que tenemos varios, ¿no? Es que Pudahuel tenía bastante buena gestión en educación, ¿ya? Yo conozco al alcalde Johnny Carrasco, ¿ya? Yo creo que es una de las personas que se destacó como alcalde en la gestión de escuelas, si bien igual tuvo que cerrar, parece que algunas escuelas por problemas económicos, de que no se podía sostener el proceso. Yo creo que hay un reconocimiento del profesorado y de las comunidades educativas de que Pudahuel contaba con una buena gestión, ¿ya? Y ahí hay una contradicción que me aparece entre lo que señala el director, donde dice que si bien no les falta nada hoy día, ¿ya? O sea, lo que ellos necesitan, lo tienen, lo piden y se les otorga, ¿ya? Y señala al mismo tiempo que era mejor antes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el cambio realmente que él ve entre eso que era mejor antes y lo que es hoy día? Independientemente que todos sabemos que el primer año, sobre todo el primer año de implementación del servicio local, fue, como era el primero además, era el primero en Chile, ¿ya? Junto con el de Cordillera, obviamente pagaron todos los... pagaron todo el noviciado, ¿no? Esto de que no había una experiencia, aunque ellos, como Pudahuel y como Loprado, trabajaron en un plan de anticipación, lo cual no le ocurrió a Cerro Navia. Cerro Navia efectivamente se incorpora casi al final, cuando ya está a punto de implementarse el servicio. Entonces, ¿cuál es esa diferencia que él ve entre lo que era mejor antes y lo que es ahora, ¿ya? Me gustaría que nos pudiera relatar. Lo otro que me parece importante, ¿ya? Es dentro del rol dentro del consejo local, ¿no? Él representaba a los directivos. Hay una pregunta que quisiera hacerle, es que hay varios que cumplían su mandato, y creo que él también, como directores ahora el 28 de febrero del 2021, o sea, ya deberían haber terminado su cargo como director. Sin embargo, esto ocurría, bueno, son varias escuelas las que cumplieron ya los directores, pero se llamó solo a un concurso. Si él sabe por qué solo se llamó a una escuela dentro de varias, ¿no? Que requerían tener concurso público, ¿ya? Si bien, por lo que señaló la directora Rubio, ya este tema ya estaría en proceso, pero ¿por qué se separa, ¿ya? Este concurso en una escuela primero cuando todos terminaban en la misma fecha y se llama solo un concurso y el resto se deja para después? Esta misma pregunta me gustaría hacérsela a don Patricio Canales, ¿ya? Lo otro que también me parece importante preguntarle a los dos que fueron miembros del Consejo Local, tanto el señor Almendra como el señor Dorian Tovar, ¿ya? Y tiene que ver con el rol
que ellos tuvieron como consejo local en el plan estratégico local, ¿ya? El plan estratégico local, ¿ya?, se supone que es el instrumento mediante el cual, o sea, hay dos instrumentos, el plan estratégico local y el plan anual, ¿ya? En ambos el consejo local tiene que pronunciarse, ¿ya? Y en el plan estratégico local, ¿ya?, me gustaría primero hacerle la pregunta a los 4 directores, ¿ya? ¿Conocen el plan estratégico local? ¿Conocen el plan anual? ¿Y cuáles son los principales puntos de estos 2 planes, ¿ya? Que tengan relación, obviamente, con la gestión pedagógica y administrativa de sus escuelas, ¿ya? ¿Cómo ven ustedes este plan, ¿ya? Y los otros sí participaron, porque se supone que el plan estratégico, el director ejecutivo debe presentar una propuesta de plan estratégico al consejo local, al comité directivo, pero para su elaboración, ¿ya?, tiene que claramente solicitar la opinión a los directores de los establecimientos del territorio, ¿no? Entonces me gustaría que me contaran cómo fue ese proceso, ¿ya?, tanto aquellos, ¿ya?, que formaron parte del consejo local o que forman todavía parte del consejo local, como aquellos que son directores de las escuelas, ¿ya?, cómo participaron en el plan estratégico local. Y también con respecto al plan anual, ¿no? El plan anual, el director lo tiene que presentar al comité directivo y al consejo local, al más tardar el 15 de octubre de cada año, ¿ya? Y obviamente tiene que recibir la opinión de tanto el comité directivo como el consejo local, y por supuesto tiene que el director ejecutivo integrar las recomendaciones en su plan anual o rechazarlas de manera fundada, ¿ya? Me gustaría saber cómo fue ese proceso, ¿ya? ¿Cuáles son las observaciones que ustedes hicieron y cuáles, las que no fueron consideradas, cuáles son las respuestas fundadas que se les entregó para no incorporarlas? Y lo mismo me gustaría preguntarle a don Patricio Canales, cómo él desarrolló ese proceso, ¿ya? Porque aparentemente, por lo que señala el profesor Dorian, ¿ya?, esto de que eran arroz graneado, que no los consideraban, ¿ya?, que no se incorporó ninguna de sus recomendaciones, ¿ya?, me gustaría saber cómo en definitiva se llevó a cabo ese proceso. Eso está por ley, ¿ya? No es un tema de reglamento, no es un tema de reglamento interno, está en la ley y debiera cumplirse con lo que la ley establece. O sea, ustedes debieron haber participado, tienen que conocer el plan estratégico local, tienen que haber participado en su elaboración y, por supuesto, tienen que haber participado también en el plan anual y haber dado su aprobación, su rechazo, y si no incorporaron sus propuestas, tienen que haber recibido fundadamente el rechazo, ¿ya? Eso también son preguntas que me gustaría hacerle. Y por último, creo que es interesante, don Juan Esteban Montero habló varias veces del problema de la glosa, que este no era un problema del sostenedor, ¿no?, que era un problema de más arriba, decía él, ¿no?, de que el tema de cómo se gastan las platas, ¿no?, o cómo se debieran invertir los recursos, ¿no? Y habló mucho de las glosas, ¿ya? Y que las glosas no permiten comprar computadores, que las glosas no permiten comprar mobiliario, que las glosas no permiten esto, que las glosas no permiten aquello. Entonces, me gustaría también, si el director ejecutivo nos pudiera explicar este problema de las glosas, nos pudiera explicar también el por qué tuvieron que devolver platas, ¿ya? Porque, por lo que nos señalaba el director Juan Esteban Montero, ellos recibieron recursos, ¿ya? Enviaron sus solicitudes en el tiempo que se las solicitaron, cumplieron con los plazos, sin embargo no les llegaron los recursos a la escuela y después tuvieron que devolver las platas que no se habían ejecutado. Entonces también me gustaría que el director pudiera explicarnos qué pasó con ese tema, ¿ya? Y por último, preguntar cuál es la estrategia o el plan que tiene
el servicio local para el retiro de todos aquellos profesores que, como también me parece que dijeron varios, ¿ya? Tienen personal, docentes, sobre todo asistentes a la educación, que están enfermos, que no se pueden reemplazar, que no se pueden ir porque no les quieren pagar o no les pueden pagar, ¿ya? Porque efectivamente existen convenios colectivos previos, ¿ya? Y que no se ajustan obviamente a lo mejor a las necesidades que tiene el servicio. Obviamente el traspaso, estamos hablando de docentes y de asistentes a la educación, que son los que tenían que traspasar con todo, ¿no? Con todos los beneficios, y por lo tanto esas platas hay que pagarlas. Y me gustaría, yo ya lo he planteado en varias situaciones, presidente, este tema, ¿ya? Lo he planteado tanto en la comisión investigadora como en la comisión de educación, de profesores que ya están viejos, que ya no pueden seguir trabajando, ¿ya? Que no pueden ser reemplazados, ¿ya? Porque efectivamente el servicio local no los puede sacar, les sigue pagando y no están los recursos para reemplazarlos con otros, ¿ya? Y sin embargo son profesores que no pueden trabajar, no están en condiciones de salud de trabajar. Entonces me gustaría aprovechar que está el director don Patricio Canales, ¿no? Para saber qué ocurre con esta situación. Y también aprovechar que está el director Patricio Canales para preguntarle qué pasó con los recursos de Movámonos por la Educación Pública 2020, 2019, perdón, 2020, la CEP, ¿ya? De todos los recursos. Dorian, tienes el... Profesor Dorian, tiene el eso lo pagué, micrófono. diputada. Allá. Y lo otro que me gustaría claramente es que él nos pudiera responder qué pasó con la no ejecución de todos esos recursos que nosotros hemos denunciado tantas veces en la Comisión de Educación y que todavía no tenemos respuesta, y que aparentemente fueron los recursos que tuvieron que devolver por no uso, ¿no? Eso, presidente, por el momento. Gracias, diputada Girardi. Diputado Mario Venegas. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a mis distinguidos colegas y muy especialmente a los señores directivos que hoy día han tenido la gentileza de llegar hasta nuestra comisión para entregarnos importante información que tiene la riqueza de que está dada de in situ. O sea, una cosa es teorizar, una cosa es mirar desde lo que nos dicen y otra cosa muy distinta es gente que está ahí directamente. Yo haría una invitación también a nosotros como comisión, y es que nuestra tarea es escuchar a muchos actores, que vaya quedando consignada esa información y luego analizarla con la mayor objetividad posible para desde allí establecer consideraciones y cuando corresponda, ¿no es cierto?, sugerencias y también idealmente recomendaciones. De la exposición de los 4 docentes directivos, todos ellos con larga experiencia, yo me quedo con esta sensación. 1, no desconocen que hubieron problemas, especialmente en la etapa inicial, pero reconocen que el objetivo central, que yo comparto, es movernos de una institucionalidad que hacía mucha agua, como era el sistema municipalizado, a un sistema de educación pública, no siendo, como decía el profesor Almendras, lo que soñaba la mayoría de los profesores, que era como volver al Ministerio de Educación en la forma tradicional que conocimos, es un paso adelante y que se valora. En la misma perspectiva me queda la sensación de todas las presentaciones que, reconociendo falencias, creen que el funcionamiento, incluso de Barranca, que nosotros tenemos una opinión bien negativa porque reiteradamente está apareciendo como el paradigma de donde hay problemas, tiene cuestiones positivas. Yo anoté, incluso solo a modo de Juan Esteban Montero, que tiene un nombre que ya merece inclinarse, ¿no es cierto? Juan Esteban Montero, imagínate el nombre de un expresidente de la República. Ella dice, efectivamente, la demora en la gestión de compras, Juan Esteban decía, y eso obedece a una serie de cuestiones que no están ni siquiera imputables a los directivos o al Consejo Local.
mencionó Chile Compra, el convenio marco, la gruesa presupuestaria, la DIPRES, los tiempos del COMPIN. Lo abordó, a mi juicio, bastante bien a propósito de una consulta que hacía Cristina sobre por qué se demoraba recursos para pagar finiquitos, desahucios, legislar sobre el uso de los recursos de un año para otro tema importante que explica que si no se, por las demoras no se logran ejecutar la plata, se las quitan en los hechos como ocurre con muchos servicios públicos. Lo mismo Don Dorian, que además tiene la experiencia de haber sido expresidente del Consejo Local, directivo, formó parte de ese colectivo de directivos, que él dice que hay problemas todavía en una cuestión importante, el foco en la gestión pedagógica, noté, no existencia de un modelo de desarrollo integral que se comunique, se socialice y ojalá que compartan todos los establecimientos y comunas que forman parte del servicio. La pérdida de autonomía, de autoridad de los directivos, y son cuestiones que hay que reconocer que son, a mi juicio, estratégicas. El Consejo Local, no consideración, ni escuchar efectivamente los planteamientos que ellos hacen. Son cuestiones que nosotros debiéramos, ¿no es cierto?, intentar mejorar en el próximo tiempo como recomendaciones. Hay varias cuestiones que quedan claras y sería bueno que nos las hicieran explícitas todavía de mejoramiento en la ley. Gabriela, bueno, que tiene una mirada más centrada en lo pedagógico, ella también tiene una mirada que a la larga es positiva, dice. Incluso se ve en su propia escuela, una escuelita, como ella dice, muy vulnerable, pequeña, pero que pasó de insuficiente a estar en medio bajo, lo que es un avance importante y están caminando en la dirección de mejorar todavía más. O sea, lo que quiero decir es que con estos datos que me permitía anotarlos para que no fuera, como decía Don Dorian, una emisión de una opinión subjetiva, sino apoyada en evidencia, creo que la presentación en general de estos 4 docentes dice que, claro, hay problemas, pero la cuestión no es tan compleja como uno podría haberse imaginado y que hay cuestiones susceptibles de mejorar. Y yo le pediría especialmente si está el señor secretario ejecutivo del servicio local, que ojalá pusieran por escrito estas deficiencias que han ido señalando a fin de que nosotros veamos en la comisión qué recomendaciones y qué salida y qué mejoramiento o perfeccionamiento se le puede hacer a la ley o a los procesos administrativos financieros. Eso, presidente, muchísimas gracias. Gracias, diputado Venegas. Yo quiero hacer también un par de preguntas, algunas complementarias de las que ya han planteado el diputado Venegas y la diputada Girardi. A don Dorian le quisiera preguntar, él hizo en su exposición una referencia a la pérdida de autoridad de los directores y a la incidencia de los gremios. En esto me gustaría que pudiese profundizar en esa reflexión y contarnos un poco, porque todos sabemos que los directores son claves en el proceso educativo y son claves en poder introducir las mejoras que permitan mejorar la calidad de la educación. Y por lo tanto, todo lo que atañe a la mayor posibilidad que tengan los directores de hacer esa tarea me parece a mí por lo menos muy importante. Para el señor Almendra y para el señor Canales quisiera preguntarles respecto a la aseveración que formuló don Dorian, creo que también lo preguntó Cristina, en relación a que no habían sido tomados en cuenta las propuestas o las opiniones en el Consejo Consultivo. Pero vinculado con lo mismo, don Patricio Canales, yo quisiera que usted nos ilustre, porque esto es bien recurrente y sale siempre, y acá se confunde en varios planos. Se confunde una crítica a la ley, que evidentemente tiene elementos de diseño que hay que corregir, y se confunde también con una crítica a la gestión a veces, que es distinta de lo que es la ley. Entonces, ¿cuántas de estas propuestas que muchos nos señalan que los respectivos servicios locales no toman en cuenta, van más allá del marco que les permite la propia ley? Porque yo puedo tener una idea de cómo gestionar la educación, pero esa idea puede que no sea posible dentro del marco que nos rige. Entonces, primero,
que usted se haga cargo de esta aseveración que se hace que no ha sido tomado en cuenta, que fueron como arroz graneado los integrantes del Consejo, pero al margen de eso, de lo coyuntural, también si nos puede dar alguna reflexión, si es que la tiene, si es que estoy en lo cierto, a lo mejor estoy perdido, en relación a cuántas de estas propuestas o estas ideas quedan fuera del alcance del propio servicio local, porque el marco regulatorio no se los permite. Y me da la impresión que ocurre algo parecido en relación a la gestión administrativa por el cambio de lo que era la educación municipal a las normas y reglas de un servicio público. Eso, y vamos a darles la palabra, si les parece, a los directores primero y luego al al secretario ejecutivo del servicio local para que sigamos más o menos el mismo orden. Entonces, le voy a dar primero la palabra a don Juan Carlos Almendra, luego al señor Tovar. Si la directora Gabriela Rubio y don Juan Esteban Montero quieren intervenir, me lo indican para darles también la palabra, y finalmente a don Patricio Canales. Don Juan Carlos Almendra, por favor, tiene la palabra para responder Gracias. lo que se ha formulado. Sí, voy a responderle a la diputada Girardi lo que me preguntó en relación a por qué yo encuentro que era mejor las corporaciones municipales al servicio local, pero que ahora igual estamos bien, ¿ya? La verdad las cosas es que aquí no puedo dejar de mencionar la buena administración de nuestro alcalde de la comuna de Pudahuel durante muchos años, en lo relacionado no solamente con la educación, sino que también con el desarrollo de la comuna. Yo estoy de la comuna, como les decía, del año 76. Las calles eran de tierra. No había iluminación eléctrica, alcantarillado en las casas. Cuando llegué al noviciado en el año 2000 no había locomoción colectiva. Había un bus de campo que tenía un recorrido 2 veces al día. Los niños que estudiaban de allá del noviciado en la parte urbana no podían tener clases hasta las 7:30 de la tarde en los colegios porque el bus pasaba a las 6. Bueno, todo eso obviamente también fue siendo solucionado por parte de la alcaldía, donde tiene mucho que decir el alcalde de nuestra comuna. En lo que corresponde a la corporación municipal, yo decía que estábamos bien, que no deberíamos merecer haber pasado de los primeros al servicio local, pero es así, nunca tuvimos, vuelvo a repetir, nunca tuvimos ningún traspié, sobre todo con los derechos de los trabajadores. Nunca. Ahora, ¿por qué digo que en el servicio local también estamos bien? Porque tuvimos que adaptarnos al servicio local. Si yo antes lo que necesitaba para nuestro colegio lo pedía con 2 semanas de anticipación y estaba, bueno, ahora tengo que pedirlo mínimo con 6 meses de anticipación. Y eso es lo que hago. Yo pido de 1 año para el otro año. Y es por eso que tengo útiles escolares en la escuela que me permiten entregárselo en marzo a los niños. Tengo textos complementarios, de lectura complementaria en nuestra biblioteca que tiene más de 20.000 volúmenes. Los profesores piden un libro de lectura complementaria, compramos 45 ejemplares de eso para que los niños, todo ese curso tenga el texto. Y ya los tenemos para este año. Las necesidades para arreglar nuestra escuela las sacamos de un fondo fijo que nos entrega el servicio local, que asciende a 300.000 pesos, y con eso compramos las cosas pequeñas, ¿ya? Entonces, lo que tuvimos que hacer, diputada, fue adaptarnos a la nueva realidad. Entre garabatos y no garabatos, entre enojo y no enojo, tuvimos que adaptarnos, nos quedó otra alternativa. ¿Qué es lo que hace que el servicio local, ¿no es cierto?, no tenga esa premura que estábamos acostumbrados nosotros? La burocracia del sistema. La mencionaba nuestro colega Juan Montero. La burocracia del sistema no nos permite comprar prontamente todo lo que necesitamos. Entonces, cuando comenzamos con el servicio local, las cosas nos llegaban cuando ya era tarde. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Adaptarnos.
y anteponernos a la situación que iba a venir, que sabíamos que se iba a demorar, por lo tanto había que pedirla con mucha antelación. Y eso hacemos nosotros. Nosotros como escuela lo hacemos. Y nos está dando resultados. Yo les vuelvo a repetir, en nuestra escuela, yo no sé si en todas, pero a veces los colegas directores, al menos los que yo comparto más, que son los de Popol, me dicen, ¿y tú por qué a ti te llegan las cosas? ¿Por qué tú tienes? Bueno, porque yo a lo mejor las pido antes. Pero a mí me llegan las cosas. Yo tengo bodegas con las cosas. Por eso que es importante, me voy a decir algo que yo dije que lo iba a decir aquí. En mi escuela hay bodegas que tienen todo el material COVID, por ejemplo, que asciende a más de 22 millones de pesos. Tengo todo el material didáctico. Tengo toda nuestra biblioteca cerrada en bodegas. Y mi escuela no tiene guardias en las noches, ni en los días sábados ni de domingo. Entonces yo duermo con el teléfono al lado de mi almohada porque esperando algún llamado que entraron a robar a nuestra escuela. ¿Y por qué no está eso? Por los recursos de los cuales carece, ¿no es cierto?, el servicio local para el pago de vigilante, me imagino. Los guardias que tenía nuestra corporación municipal pasaron como asistentes de educación a los servicios locales. Por lo tanto, ellos dicen, somos asistentes, no somos guardias. Entonces ahí también hay una situación que tenemos que mejorar. En cuanto a lo que dice, y me estoy desviando, pero es que tengo que decirlo, lo que dice el director Dorian en cuanto a que hemos sido sobrepasados por estos sindicatos, asociaciones, la verdad de las cosas es que yo no tengo ningún problema con eso. Yo no tengo problema con eso. Yo me llevo bien con mis asistentes de educación, yo me llevo bien con la gente de los sindicatos. ¿Cuál es el problema? Que debe reconocerse de igual forma también a los directores. Los trabajadores tienen derechos y nosotros tenemos que respetarnos. Yo no puedo obligar ahora a un asistente de educación para que vaya si estamos en cuarentena. Tengo que respetarlo, tengo que cuidar su salud. Entonces, de repente, la asociación, yo creo que está haciendo un muy buen trabajo para sus socios. La Asociación de Asistentes de Educación. Los cuidan. Y esa es la labor de ellos. Y es respetable. Y los trabajadores deberían sentir ese apoyo de sus representantes. Siempre. El término de mi mandato, efectivamente, diputada, fue el 28 de febrero de este año. Cumplí 5 años elegido por la alta dirección pública. ¿Por qué no fue a concurso mi escuela? Porque no tengo idea yo cuáles son las razones y los motivos. Habría que preguntarse a nuestro director ejecutivo. Sin embargo, sí estamos enterados que en un plazo no menor la escuela también va a ir a concurso pronto. ¿Ya? Esa es la situación que tenemos ahora. En cuanto del Consejo Escolar, el Consejo Escolar empezó a constituirse no en el tiempo esperado. Comenzó a constituirse después. La constitución del Consejo Escolar fue en el mes de julio. ¿Ya? Antes de eso hubo una convocatoria para hacer las elecciones, la representatividad de todas las personas que deberíamos estar en ese consejo escolar. Después hubo entiendo que hubo una solicitud del Colegio de Profesores pidiendo que se ampliara el plazo de postulación a los cargos de consejo escolar porque ellos se sentían que no habían sido informados de esto. Entonces también se amplió el cargo, ¿ya? Así que él presentó sus objeciones al proceso vigente y se amplió el cargo. Se resuelve entonces abrir un proceso de convocatoria más informado y en consecuencia participativo en la elección del día
26, 27, 28 de noviembre. Votación en todos los establecimientos educacionales con una separada, etcétera, etcétera. ¿Ya? Se hizo todo un ejercicio ahí, ¿ya? Donde los directores, docentes, asistentes educativos, padres, apoderados, estudiantes, la formulación de esto se produce en el mes de diciembre. En el año 2020 se convocan las universidades, institutos y centros de formación técnica en la región. Por la pandemia el llamado no surte efecto y se inicia uno nuevo en el mes. Se unió 2020, se presentaron, 6 universidades, entre ellas está la Universidad Alberto Hurtado, la Central, Diego Portales, de las Américas, Universidad de Santiago, Universidad Mayor, y por los institutos profesionales, INACAP, IP, Instituto Guillermo Subercasó. Finalmente se eligen los representantes de la Universidad Alberto Hurtado, INACAP, la señora Carolina y don Gonzalo, ¿ya? Que son los que constituyeron el Consejo Escolar. ¿Ya? Y el Consejo Escolar se constituye por primera vez el 17 de julio del año 2020, donde ya estaba avanzado todo lo que estaba en el plan estratégico local, ¿ya? Que se había trabajado ya. La verdad es cierta que después de eso nos costó mucho a nosotros como Consejo Escolar reunirnos, mucho. Siento que como Consejo Escolar no tuvimos la fortaleza ni la musculatura para sostener ciertas situaciones. Primero nos costaba reunirnos, no llegaban todos los consejeros. Cuando había algo que decir, no todos hablaban, a veces hablaba el director Dorian y yo solamente, nadie más, nadie no opinaba. Entonces no era una reunión grata, ¿ya? No era una reunión grata. Sin embargo, por otras aristas, al menos a mí, ¿ya? Me llegó el asunto de las etapas para el plan estratégico local, ¿ya? A través de reuniones de directores, se hicieron reuniones con los consejos escolares, con los jefes de UTP, se convocó a ellos para hacer el plan estratégico local. Hay fechas, hay actas, me imagino que el servicio local habrá tomado actas de esto, pero esto comenzó por ahí por diciembre del año 2019, y hubo reuniones también entre el 24 de septiembre del 2019 y el 27 de septiembre hubo reuniones de trabajo con todos los consejos escolares donde están representados todas las comunidades, el director, los asistentes de educación, los estudiantes, padres apoderados, profesores, etcétera. ¿Ya? Se hicieron, digamos. No directamente con el consejo local, pero sí a través de los consejos escolares de los establecimientos y sus representativos. Eso sí que se hizo. Eso es todo lo que puedo aportar ahora. Gracias, don Juan. Presidente, ¿le puedo ¿sí? pedir que complemente? Porque yo le pedí también que pudiera presentar cuáles habían sido los principales, porque se supone que ellos tienen que entregar la opinión también como directores, ¿no? No solo como miembros del Consejo Local, ¿ya? Y cuáles son las principales líneas. Se lo pregunté a los 4 directores, no sé si uno va a responder en representación de los demás, pero cuáles son las principales líneas del plan estratégico local, del plan anual, y cuáles son la opinión que cada uno de ellos como director planteó frente al plan estratégico local. Mira, la verdad las cosas que nosotros nos basamos más que nada en la parte del quehacer pedagógico, ¿ya? Que es importante. Yo entiendo al profesor Dorian cuando nos habla de la neurociencia y que todo eso es importante para el futuro, pero no todas las personas lo dominan como él lo domina, ¿ya? Él es un experto en eso, ¿ya? Por lo tanto, es difícil a veces poder introducir todo esto así tan tácitamente
para ver el asunto de los planes, ¿no es cierto?, que tengamos que ver. Pero todo era en síntesis, en mejorar la calidad de los estudiantes de nuestra comuna. Eso, diputado. Gracias, don Juan Carlos. Le ofrezco la palabra a, le habíamos dicho, a la directora Gabriela Rubio. Perfecto, yo quiero responder a la pregunta que hizo la diputada. Bueno, en lo que a mí respecta, nosotros en el año 2019 participamos en el plan estratégico local. Me recuerdo perfecto que fue en Pudahuel y que participamos representantes del centro estudiante, representantes del centro de padres, del equipo directivo, y los directores tuvieron un llamado aparte. Yo en ese minuto todavía era jefa de UTP, así que participé. Nos dividieron en distintos ámbitos de trabajo, recursos, gestión pedagógica, etcétera. Y fuimos discutiendo a través de temáticas y de preguntas cuál iba a ser nuestro plan, cuál era nuestra mirada a futuro. Esta fue como la forma en cómo se trabajó. Y luego, a través de los consejos escolares, también hubo un levantamiento de información que tenían que llevar los asesores territoriales hacia, en este caso, nuestro sostenedor. Y finalmente, yo recibí el documento, me lo entregó el director de ese momento, y que, bueno, además están difundidos en la página web. Están ahí el plan estratégico. Yo no sé si todo el mundo lo logra visualizar, si es la mejor forma de socializar la información, pero está ahí y va centrado más bien en el ámbito pedagógico, en el acompañamiento docente, el trabajo de duplas, del trabajo socioemocional, el trabajo del reglamento interno y el levantamiento de las capacidades de los colegios y el proyecto de infraestructura. Eso, también contarles que se realizaron redes o cafés virtuales el año pasado de directores, en donde entiendo que de alguna manera se trabajó el liderazgo y otras temáticas en relación al plan estratégico. Eso es lo que yo podría contar, diputada. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Don Juan Esteban Montero. Bueno, sí, confirmar de que yo llegué el 2019 y me tocó participar rápidamente y adaptarme al proceso del plan estratégico. Y bueno, creo que hay tres áreas que uno puede destacar en forma general. Uno, que fue el trabajo colaborativo, que era importante dimensionarlo en el plan estratégico, junto a la formación del desarrollo profesional docente, que era uno de los temas que estaba pendiente, y la mejora de competencia de liderazgo. Esas son las temáticas que me tocó abordar, porque cada uno tomaba distintos tipos de temas. ¿Ya? Yo creo que ahí se focalizó, se armó el programa, y de ahí, bueno, pasó un tiempo, más o menos ya 2020, cuando empiezan a llegar los planes ya establecidos. En todo caso, nosotros le pedimos al servicio que nos mandara los planes para poder ver qué había quedado todo, porque se hizo toda la jornada, pero no habíamos llegado a las conclusiones. Y ahí después llegó el plan con conclusiones para que nosotros hiciéramos alguna adaptación, ya algún comentario. De hecho, tuvimos un tiempo también para hacerle algunos alcances. Sí estaba focalizado en estas tres áreas, que fue lo que más pudimos aportar en lo personal, aporté en el trabajo colaborativo, específicamente. Lo que yo puedo... Para entenderlo bien, don Juan Esteban, lo que usted está diciendo es que se tomaron en cuenta, o ustedes aportaron sus ideas al plan estratégico, ¿no? O sea, en el caso de las temáticas que nosotros abordamos, sí, yo tuve respuesta. De hecho, tuve un trabajo bastante interesante con respecto al trabajo colaborativo del interior de la escuela. Sí, yo creo que eso también es un elemento importante que nace de ahí. Gracias, don Juan. Don Dorian Tovar. Muchas gracias, honorable. Yo sé que esta es la primera reunión y lo más probable es que sea la última. Pero yo no puedo dejar de manifestar
de que soy un apasionado por la educación pública, un investigador, y no lo quería decir. Soy doctor y magíster en educación, educador en apego y consultor en neuropedagogía. Pero yo no he estudiado solamente para mí, yo he estudiado siempre para entregarlo a la educación pública, que no la voy a dejar. Y espero estar 10 años más, a pesar de que tengo 69 años, pero sigo estudiando. Yo creo que yo no estoy en el servicio local y tomé la decisión de no seguir porque yo no tengo doble estándar. Y cuando digo esto, es porque yo sigo sosteniendo y pensando que el principio de lealtad es dar a conocer lo que uno cree que podría ser útil, podría aportar, pero nunca descalificando absolutamente a nadie. Yo llegué en el peor momento a la escuela Paulo Freire, en el peor momento. Serios problemas de convivencia, serios problemas de clima laboral, serios problemas de resultados CINCE, serios problemas de infraestructura. No moví absolutamente a nadie, mantuve, porque yo soy la idea de que el liderazgo compartido con un estudio de campo aprovecha a las personas que usted tiene, porque son parte del problema, y como son parte del problema, son parte de la solución. Me banqué muchas cosas terribles, pero igual no se movió absolutamente a nadie. De tal manera que a contar del 1 de abril de 2016 al 28 de febrero de 2021, esa escuela recuperó por coincidencia, mi dirección. Y yo no me gusta el término dirección, me gusta el término bajo el acompañamiento. Conformar sólidos equipos de trabajo. Hay un tremendo equipo PIE. Sólidos equipos en general. ¿Qué se logró? Mejorar los CIMSE. Se presentó un proyecto que fue la administración anterior, se mejoró la infraestructura. Posteriormente presentamos otro proyecto en donde incluso mi sueño era en el patio norponiente hacer una piscina, una alberca pequeña, cosa que la escuela estuviera abierta los 365 días del año. En este minuto una de las escuelas que va a ser una escuela de lujo, que para mí lo más importante que la vayan a disfrutar todos esos niños en esa población con tan escasos recursos. Dicho esto, a veces hay cosas que yo entiendo y pienso del por qué la educación pública está estancada. Pero bueno, cuando yo hablaba de Nanti, y lo preguntó usted, honorable diputado, presidente Luis Pardo, de la pérdida de autoridad, yo no hablo de lo que dice el director Juan Carlos Almendra, que yo no voy a discutir con él, pero se lo diré en vivo y en directo, porque no es tema de ahora, de que la consecuencia del ser humano tiene que ser siempre igual. Nosotros no tenemos problemas con las personas que trabajan. Los problemas que tenemos son que ellos se arrogan y nos enrostran públicamente de directores, cuidado, ya entendieron ya lo que dijo el director ejecutivo. ¿Usted se lo recuerda? ¿Se recuerda usted, señor Almendra? Yo creo que sí. A eso me refiero. Cuando el colegio de profesores, no digo que hace y deshace, sino que da a conocer las inquietudes que no siempre están consensuadas, nosotros no tenemos derecho a absolutamente a nada. Así nos apuntaban hasta el año pasado con el dedo. A eso me refiero de perder la autoría. Nadie molesta los derechos y nadie está en contra, señora Almendra, de los derechos de los trabajadores. Nadie, absolutamente ningún director. Pero nadie me puede discutir que el año 2020 las escuelas enfrentaron la pandemia, afortunadamente, producto de los equipos de trabajo, bajo la conducción de sus equipos directivos. Nadie se puede jactar de la mejor o no gestión. Y nadie está hablando de los recursos que existen para lograr lo que uno necesita. Porque Cerro Navia, desde que es SLEP, ha ganado.
desde ese punto de vista. Pero usted dice que ustedes han perdido, pero bueno, pero eso a mí me da exactamente lo mismo. A nosotros no nos interesa dar opiniones de juicios valóricos sobre esto. Aquí se trata simplemente de apoyar la educación pública. Para nadie es un misterio. Sí, es verdad. El año 2019, cuando hicimos el PME en conjunto, en donde yo propuse, lo primero que vamos a hacer, que nosotros no vamos a aceptar que aquí entre cualquier persona a capacitarlos a ustedes. Tienen que ser con el grado de doctor investigador de ahí para arriba. Por eso en las universidades poco han estado y yo soy bastante crítico. Y soy bastante crítico de las ATE también. Y empezamos con neurociencia aplicada. Posteriormente, elaboración y construcción de instrumentos de evaluación el año pasado. Y fue la única escuela que tuvo una capacitación para la formación de jefes técnicos, en donde yo invité a 15, aparte de la señora Gabriela, que era la coordinadora pedagógica, porque ese es el nombre que yo me dirigía a ella, porque eso es lo que hacía ella y lo hacía muy bien, a 14 profesores más, cosa que tuviera un equipo consistente. Por lo tanto, de aquí para adelante, obviamente que tiene que mejorar la escuela Paulo Freire, con tan digno nombre, ¿no? De tal manera que es una escuela que era como un nicho para tener jefes técnicos posteriormente. ¿Se fijan? Por lo tanto, yo jamás pensé en solamente en el año lectivo, siempre en la proyección. Yo supe que llegó una profesora, ¿ya? Pero no sé cuál fue el parámetro para solicitarla. E incluso, como antecedente, la señora Gabriela me dijo, no es necesario que reemplacemos a otra profesora de pie, porque ya tenemos las horas. Igual llegó. Entonces, en ese sentido, no tenemos, yo hablaba de autonomía. Nosotros teníamos hace 4 años a un auxiliar con licencia médica, lo que significa, de acuerdo a la ley y a la norma, independiente de que lata, ¿no? Porque sabíamos que no estaba enfermo, no tenía salud compatible. Pedimos, ¿cuántas veces? Reemplazante. Una vez nos mandaron que fue por 30 días y después nunca más. Eso es un problema administrativo que indudablemente no es culpa del director ejecutivo, porque para eso tiene otro departamento. Cuando yo propuse capacitaciones, talleres, conversatorios sobre contención emocional, no. Entonces, inclusive yo pregunté, ¿hay algo en contra mía? De ahí a que yo tomé la decisión, no. Porque jamás uno tiene que estar y hacer cosas que uno ama, que uno quiere. Pero si hay un lugar en donde no tiene la tribuna ni el espacio, hay que dar un paso al costado y no pelear. Nunca, no quería decirlo, pero ahora ya lo saben. Yo he postulado. Porque yo creo que la educación en este minuto, si no tiene un cambio de paradigma, ahora, 2 años más, la tendencia a desaparecer. Dios mediante no, como decimos los creyentes. Por eso yo hablaba de autoridad, presidente. Por eso yo hablaba de consecuencia. O sea, aquí nadie está en contra de nadie. La educación pública es responsabilidad de todos. Pero yo voy a estar siempre donde estén los estudiantes vulnerables, porque yo soy producto de la educación pública, pero siendo consecuente. Puedo haber cometido muchos errores, pero el mejor aprendizaje para el cerebro es el error. Porque quien enseña sin conocer cómo funciona el cerebro es como enseñar un guante sin haber visto nunca una mano. Y eso es lo que yo pretendo entregar a la educación pública. Para mí sería re fácil estar en la universidad dando clases o en un colegio particular. No me interesa, señores. Me interesa la educación pública. Y por esta razón yo dije, ¿para qué? Y yo hablé, ahora recién hablo de mí, hablé delante de lo que decían los directores, entre los cuales estaba el señor Juan Carlos Almendra. Pero yo ya no soy parte del servicio local. E incluso me atrevo a decir, y se los voy a decir, yo postulé antes porque lo había hablado con su ex jefe de gabinete de Patricio, que hicimos buenas migas porque estuve en un concurso de directores, de los primeros directores del año 2020, y fui investigado, me hicimos transparente, cuál es el ideal, bla, bla, qué sé yo.
que a mí me interesaba la escuela Neptuno porque sabía que la directora se iba a ir y esa escuela podía ser referente, dada su ubicación estratégica en el barrio cívico, para hacer tener un sello de educación pública, sabiendo que los ojos de Chile están puestos en Barranca a ver cómo lo hacen. Eso es lo que yo pensaba, porque yo también tenía el gran sueño, oh, qué bueno la educación pública. Pero me di cuenta que... Y no pasé a la etapa de... Por eso cuando habla la señora Gabriela de transparencia, ha sido todo correcto, por lo menos permítame el beneficio de la duda. Yo me quedé solamente en la etapa del psicolaboral, no pasé a la otra etapa, a pesar de los estudios y a pesar de mi experiencia, 20 años como director. Y marqué un hito. Marqué un hito porque cuando se iniciaron los derechos del niño como antecedente, el año del primer gobierno de la señora Bachelet, la escuela que está ahí con Iván Zamorano y con Vicuña, que eran los embajadores de la UNICEF, era la Escuela Colombia que yo conducía y era el grupo de mis estudiantes. Porque siempre no somos cualquier persona. A mí no me interesa tener historia, a mí me gusta tener trayectoria. Y pretendo aportar en la educación pública. A lo mejor voy a morir en esa lucha, porque la educación pública la defiendo con arco y flecha. Es todo. Muchas gracias. Gracias, don Dorian. Le ofrezco finalmente la palabra a don Patricio Canales. Para Presidente, que pueda... tiene que prorrogar la sesión. Estamos... pensé que estábamos hasta las 5:30. ¿Hasta las 5, secretaria? Hasta las 5 fueron los horarios que nos dictaron los comités. Ya. ¿Hay acuerdo para prorrogar 10 minutos? Entonces, don Patricio, si puede hacerse cargo de las preguntas y tiene 10 minutos. Gracias. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas, diputadas, diputados y invitados. Voy a tratar de ser lo más breve y sucinto, de manera tal de poder alcanzar a responder a la mayor cantidad de consultas que se hayan hecho. Voy a intentar verlo con cierta prioridad. Se me consulta, creo que aparece varias veces el tema del plan estratégico que se une un poco con la participación. Bueno, el servicio local tenía que asumir la construcción de su plan estratégico en el mes a contar del mes de mayo del año 2019, perdón, cuando asumía el segundo director ejecutivo, quien les habla. Yo asumí en abril. Y para eso, entonces, la ley contempla la participación de los órganos consultivos que ustedes han mencionado, pero a ese momento solamente existía el comité directivo. Ante esa disyuntiva y entendiendo que el Consejo Local, es una instancia fundamentalmente participativa de la comunidad, lo que intentamos hacer fue entonces construir este plan a partir de la consulta de la mayor cantidad de comunidades que pudiéramos reunir de manera orgánica y ordenada. Entonces, así como en septiembre, iniciamos un ciclo de reuniones que comenzó primero con una reunión de todos los directores del territorio. Luego, después, como refería el director Almendra, se hizo varias reuniones, porque no podíamos tenerlas todas simultáneamente, con todos los consejos escolares, entendiendo que ahí se representaban la mayor cantidad de comunidades de cada uno de los establecimientos, y en definitiva del territorio. Esas fueron las fechas que él mencionaba, del 24 al 27 de septiembre. Ahí se utilizó una determinada metodología, que fue el FODA, para poder hacer entender el problema, para poder comprenderlo, para poder abordar debilidades, fortalezas y ver también oportunidades hacia adelante. Y luego de eso nos reunimos también con los gremios en una sesión, también para hacerlos participar y poder también escuchar sus opiniones, y finalmente tuvimos una reunión de trabajo con los funcionarios del propio servicio local. En ese caso fue con todos los funcionarios del servicio que quisieran naturalmente participar. Y con eso entonces se logró conformar y formular el plan estratégico local, que se le entrega al comité directivo el 21 de diciembre de ese mismo año. El comité directivo, si bien hace observaciones, establece de que es necesario para su aprobación el contar con la estrategia nacional. Entonces, para eso lo que quedamos fue a la espera de la aprobación de la estrategia nacional, hecho que ocurre en el mes de junio, julio, ya no recuerdo bien,
nos hacen las observaciones finales, ellos hacen la articulación, la unión entre ambas, digamos, ¿no? Y nos hacen entonces las recomendaciones particulares hacia el plan estratégico local, y finalmente nosotros atendemos esas observaciones, respondemos algunas que nos parecen que no, o sea, dando los fundamentos, por supuesto, que daban pie a eso, y se nos hace, y en ese momento, quiero ser muy sincero, se revisa la situación del consejo local. Y lo que se resuelve definitivamente es decir de que no es pertinente hacer la consulta al consejo local en virtud de que ya se había agotado la instancia de preparación del plan estratégico, ya se había elaborado su primer borrador, que era la instancia donde cabía la participación del consejo local. El consejo local ya se había constituido en el mes de julio, como había dicho acá don Dorian y Juan Carlos, pero sin embargo se optó por no volver a esa etapa, porque naturalmente ya lo habría hecho también muy largo el proceso, ¿no? Efectivamente. Entonces se manda solamente con las observaciones del comité directivo y se hace el informe final, la estrategia final de nuestro territorio, y se envía a la DEP y se da finalmente por aprobado. Ese es el recorrido que tuvo el plan estratégico local. Luego de eso nosotros hicimos una sensibilización con los directores de establecimiento, si bien no recuerdo, finales de noviembre, primeros días de diciembre, haciéndoles un link entre los dos instrumentos de gestión más importantes que tiene el territorio. Por un lado, la estrategia nacional, que ya estaba en pleno conocimiento de todas las comunidades, aprobada a mitad de año, junto con nuestro plan estratégico local. Sin duda, un primer pie que hay que seguir avanzando en el tiempo para poder ir sensibilizando mejor. Son muchos los datos, muchas las metas, evidentemente los objetivos se pueden tener porque son pocos. Eso. Respecto al plan anual, lo que se hace, que se entrega el día 15 de octubre, es que ahí se le informa de manera formal, valga la redundancia, al Consejo Local, tanto la consulta por el plan anual, y se le informa de este PEL, que ya estaba entregado a la DEP. Entonces, lo que yo entiendo, y no sé si tuvo difusión dentro del Consejo Local, pero sí obtenemos una respuesta del presidente del Consejo Local, quien hace un largo comentario respecto al PEL, pero la verdad que la pregunta que se le estaba haciendo era cuál era su opinión y del Consejo, ¿no? De él, naturalmente, respecto del plan anual. En realidad sobre eso no habían comentarios, digamos, ¿no? Y por lo tanto seguimos avanzando con lo que estableció el comité directivo. Ese fue el contexto de las comunicaciones respecto a los instrumentos estratégicos, diría yo, que tuvimos durante el año 2020 y cómo se construyó nuestro plan estratégico local. Ahora bien, bueno, yo recojo en su conjunto y tengo apreciaciones muy parecidas a las de ustedes, naturalmente yo las vivo día a día, ¿no? En que evidentemente aquí está la realidad de las cosas, ¿no? Aquí no hay visiones ideológicas, ¿no? De ningún tipo, sino que está el puro dato del quehacer diario, digamos, ¿no? De lo que es un servicio local, y con todas las dificultades con que nos vamos encontrando, que también son muy válidas, ¿no? Y muy ciertas las que se han venido diciendo. Efectivamente, como servicio público, nosotros tenemos una dificultad que al entrar dentro de la Ley General de Educación Pública como un sostenedor común y corriente, pero a su vez ser un servicio público, tenemos una serie de restricciones que nos impiden el uso de las subvenciones de manera, yo diría, eficiente, rápida, oportuna. Por todos los procesos de licitación, de compra, etcétera, etcétera. Pero quisiera también advertir una cosa, no solamente en el proceso de compra, sino que por todo lo que un servicio público tiene que estar permanentemente estar dando cumplimiento, a una serie de instituciones que requieren horas profesionales, etcétera, 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 y que realmente quitan tiempo, ¿no? A la gestión educativa. Entonces, ahí yo hago una primera observación, digamos, ¿no? De que si bien hay que adaptarse a lo público, pero para que un buen gestor educativo pueda llevar a cabo su tarea, por Dios que se hace difícil si es que no cuenta con una gran dotación de personas y tiene un staff de profesionales dedicados especialmente a contestar a todas las instituciones públicas en la cual uno entra, digamos, ¿no? En contexto cuando lo está. Entonces, en ese orden, lo que ha sucedido es que el servicio local ha ido en un
mejoramiento, yo diría, continuo, de adaptación y de mejora, naturalmente, en el uso de los recursos, pero eso no significa que, evidentemente, han habido deficiencias como la que acusa la diputada Girard. En el año 2019, por ejemplo, el servicio local no pudo ejecutar los recursos de prorretención. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque, bueno, llegaron tardíamente del ministerio, llegaron en el mes de septiembre, tuvimos un espacio muy corto hasta que llega el estallido social, la cosa se revoluciona, digamos, ¿no? En cuanto a gestión respecto a la preocupación que hay que tener por los establecimientos, y la verdad que ningún director estaba en condiciones de poder establecer un plan de compra, y creo que difícilmente, aunque lo hubiésemos tenido el tiempo y la tranquilidad suficiente por los plazos que había que ejecutar esas compras, hubiéramos podido alcanzar a realizarlas. Algo parecido sucede con CEP, naturalmente se ejecutan mucho más recursos, porcentaje de recursos que los que ingresan, desde luego. Ya en el 2020 vamos mejorando, afortunadamente todos los recursos de prorretención los pudimos canalizar en una ayuda, yo diría, social, porque pudimos comprarlas en cajas de alimentos que pudimos entregarle a todos nuestros alumnos que están que caben dentro de esa subvención. Fueron unas cajas muy interesantes, digamos, muy agradecidas por todas las comunidades, pero también, yo recuerdo, los directores me reclamaban porque nos atrasábamos en el proceso de compra, porque había que agotar nuevamente una serie de instancias, o volver atrás, retrotraer los procesos, porque pasaba algo con un producto determinado, etcétera, etcétera. Esas son las cosas del día a día, digamos, ¿no? Que van ocurriendo en este tipo de situaciones. Pero finalmente se lograron. Y la ejecución se fue avanzando, evidentemente, ¿no? Pero naturalmente tuvimos un enfoque hacia lo que era la implementación de los insumos sanitarios respecto a la pandemia y lo que era importante abastecer en ese momento a nuestros funcionarios que participaban de la entrega de caja. Después en un momento tuvimos que entrar a hacer evaluaciones PIE, también había que tener más insumos para eso, y todo eso para un servicio local independiente del monto significa entrar en procesos de licitación, etcétera, etcétera, etcétera. Para este año nos vamos planificando más. Evidentemente también aquí hay un proceso de adaptación de los directores que tienen que colaborar en este proceso. Nosotros lo que hemos hecho este año fue adelantar el proceso de confección del PME, adelantando los recursos que estimativamente van a tener cada uno de los establecimientos, de manera tal que adelanten, al menos en esa parte del PME, ¿no?, sus requerimientos, y nosotros podamos también adelantar los procesos de compra cuando llegue la solicitud. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando un sostenedor tiene 54 establecimientos, la cantidad de bienes que se solicitan es enorme. Por lo tanto, también ahí nosotros hemos hecho un aprendizaje en que hay que hacer un cierre, ¿no?, de artículos y de acotar estas compras, porque de lo contrario, y no les miento, se llegan a solicitudes del orden de 5.000 variedades de productos distintos. ¿Ya? Eso con un departamento de compras que tiene 8 personas resulta casi imposible también, porque se van produciendo distintas dificultades y una o dos cosas retrasan todo el proceso. Entonces, la opción que hemos tomado es que en esta oportunidad vamos a acotar, ¿no?, la cantidad de bienes que eventualmente los directores pueden elegir directamente, nosotros adelantarnos a los que de suyo se compran normalmente con recursos CEP, sin entrar en individualidades que no vienen al caso, como lápices de colores, pongo ejemplos de esa naturaleza que no tiene ningún sentido andar buscando marcas distintas según el colegio, digamos, ¿no? Y en los proyectos Movámonos nos ocurrió algo parecido, ¿no? Cada colegio, en este caso era peor todavía, porque la diferencialidad de necesidades y de recursos y de bienes que solicitaban era inmensa, y el servicio se hacía de una responsabilidad que costaba sacar adelante como proceso en la compra. Y eso naturalmente genera deficiencia. A veces también no se encuentran los proveedores se echan atrás, etcétera, etcétera, y todo esto va generando inconvenientes en el día a día, y el grado yo diría, de grado de libertad que uno tiene para moverse ante estas contingencias también son difíciles, ¿no? No nos resultan. Nosotros teníamos una compra muy ambiciosa de computadores en el mes de diciembre, estábamos llegando al final y el proveedor nos dice, no tengo los equipos. Independiente de todas las medidas legales que uno puede tomar, etcétera, etcétera, lo concreto es que nosotros no podíamos ir a comprar los equipos con esos mismos recursos de otro lado, ¿no? No teníamos el tiempo, el momento, no se nos daba. Eso es lo que le pasa a un servicio público. Evidentemente a otro sostenedor tendría la flexibilidad para poder solucionarlo de otra manera. A ver,
Respecto al concurso de directores que se ha mencionado por acá, bueno, nosotros efectivamente estamos llevando muchos concursos adelante porque había, primero que nada, una cola, yo diría, de retraso en cuanto a muchos cargos vencidos que estaban siendo ejercidos por directores en grado interino, ¿ya? Luego de eso nos hemos ido acercando poco a poco, ya llevamos 3 procesos, ¿no?, a las fechas de vencimiento, aproximándonos a las fechas de vencimiento inmediatas que se producen del término del contrato, del periodo ADP del director, y comenzar inmediatamente el proceso o haber adelantado el proceso de concurso y poder tener la designación del nuevo. Cosa que todavía no podemos, pero estamos ya más cerca de eso. ¿Por qué esto? Porque con el servicio civil hemos visto la necesidad y la oportunidad de hacerlo en procesos más reducidos, de 5 o 6 concursos de escuelas o liceos. No conviene hacer un proceso grande. El año 2018 el servicio es un proceso muy grande de 26 establecimientos, de los cuales fracasaron la mitad. Entonces, lo recomendable para tener además una mejor captación de candidatos, ¿no?, es hacerlo, y así todo resulta difícil, es hacerlo por equipos más chicos. Nosotros hemos animado enormemente al personal del territorio, a nuestros directores, equipos directivos, porque tienen la experiencia, a que concursen de estos llamados a copar cargos de nuevos directores. Han ocurrido casos, y tengo mucha esperanza de que sigan ocurriendo, de que muchos directores van a quedar nuevamente elegidos por las capacidades que tienen, y lamentablemente hay casos en que, bueno, la persona no avanza en el proceso, en algo que es totalmente ajeno a nosotros. Como decía el director Dorian, él llegó hasta una etapa que está totalmente tomado por la consultora. Nosotros no tenemos ninguna intervención en ese aspecto. Efectivamente, él me manifestó el deseo de querer postular a la Escuela Neptuno, las puertas abiertas para postular a la Escuela Neptuno, no tenemos ningún inconveniente en eso, pero bueno, las etapas de selección son para todos por igual, digamos, ¿no? Y se producen este tipo de situaciones. Entonces, en eso quiero decir que estamos avanzando. Nosotros ya hemos concretado 3 concursos. Sí debo decir que hemos mandado un escrito al servicio civil donde creemos que tenemos que mejorar el estándar del proceso. De los últimos 2 procesos que hemos hecho, donde estaban en juego 14 directores, a la fecha tenemos solamente 8 elegidos. ¿Por qué? 2 directores renunciaron una vez designados, simplemente no asumieron su cargo y se fueron. 3 escuelas quedaron desiertas, ¿no? Otros no siguieron participando estando dentro de las ternas, ¿ya? Entonces, si bien la gente es libre de participar, ¿no?, pero le hemos pedido al servicio civil que seamos un poco más rigurosos y un poco más, busquemos tal vez alguna alternativa dentro de los procesos que a nosotros nos asegure un poco mejor el poder contar con los candidatos hacia adelante, porque 8 de 14 ya es una cifra significativa, o sea, 6 perdidos es mucho, digamos, ¿no? Ahora estamos cerrando la próxima semana 5 nuevas designaciones de directores, y estamos abriendo los concursos en la medida que el servicio civil también nos dé fecha, a la brevedad posible dentro del curso de este año. Nosotros ya hemos enviado la nómina, y eso es público, de todos los directores que vencen su contrato o que ya han vencido su periodo durante este año y que tienen que entrar en etapa de concurso sus establecimientos. Creo que eso me parece, presidente, lo más importante. No sé si alguien desea que aclare otro punto. Presidente. Presidente, yo pedí la palabra igual. Acá está, presidente. Estamos en 26. Presidente. ¿Sí? La diputada Rojas está pidiendo la palabra, presidente. Sí, vamos a tener que dar por concluida la sesión, pero que intervenga la diputada Rojas y continuamos. Sí, muy breve, presidente. Lo que pasa es que en la mañana tuvimos la sesión conjunta con el Senado y allí se entregó una serie de información y parte de los datos que daba la directora de Educación Pública tienen que ver con la dificultad que se ha tenido en el trabajo con los municipios y las corporaciones municipales. Y entre los invitados que tenemos para la comisión no hemos considerado municipios ni corporaciones municipales que pudiesen también
en definitiva, contar su versión de los hechos. Y yo creo que este es uno de los temas o nudos fundamentales de la implementación de la nueva educación pública. Perfecto. Entonces me parece que sería importante que lo consideremos en las sesiones siguientes como una cuestión a la que se puedan referir los invitados y que además sumemos invitados de estos espacios. Yo puedo colaborar en eso con usted, pero quería dejarlo planteado formalmente a la comisión. Yo les propongo que nos hagan llegar sugerencias de invitados. Yo propongo además invitar a la alta dirección pública, porque no lo tenemos tampoco contemplado y si hay acuerdo la comisión, sería bueno escuchar a la alta dirección pública respecto de cómo se están llevando estos concursos que han generado inquietudes en algunos miembros de la comisión. Diputada Girardi. Sí, presidente, como ya no estamos sobre la hora, de más además sobre la hora, yo tengo algunas preguntas que no sé, me gustaría como poder planteárselas en la próxima sesión a don Patricio Canales, como tenemos, se supone, otra sesión más con directores, para que él pudiera asistir y pudiéramos concretar ahí algunas preguntas que quedaron pendientes, que él pudiera responder y otras que surgieron a raíz de su exposición. Eso, presidente. Muchas gracias. Por supuesto. Bueno, yo quiero agradecerle nuevamente a don Patricio Canales, a Gabriela Rubio, a Juan Carlos Almendra, a Juan Esteban Montero y a don Dorian Tovar las exposiciones. Internamente nos vamos a poner de acuerdo respecto de los invitados, pero entiendo que hay acuerdo de la comisión para que consideremos municipios, corporaciones municipales y la alta dirección pública. Hay acuerdo y tenemos que terminar la sesión, pero continuamos en la próxima con don Patricio Canales y vamos a internamente comunicar al resto de los invitados. Muchas gracias a todos y terminamos esta sesión.